Enrique VIII, el rey que a mitad de su vida sufrió un grave deterioro físico y mental, que lo transformaron en un personaje tirano que incluso llegó a ejecutar a dos de sus esposas. De las seis esposas que tuvo Enrique VIII, se divorció de una, ejecutó a la segunda, lloró a la tercera y tal vez el caso más trágico fue el de Catalina Howard, que con 18 años fue decapitada por adulterio. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ellen y qué gusto tenerlos aquí y poderlos saludar. También les quería comentar que el mes de octubre y de noviembre voy a hacer una serie de videos sobre momentos históricos que aterrorizaron a la humanidad y también villanos reales en la historia. No se lo pierdan porque va a estar muy aterrador. Vamos a desear no haber vivido en esas épocas. Y no olvides suscribirte y regalarme un me gusta, se los agradeceré muchísimo. Y sería todo por la introducción. Comencemos. Nuestro primer personaje en esta serie de videos es Enrique VIII, que nació el 28 de junio de 1491. Fue el tercer hijo de Enrique VII e Isabel de York, siendo su hermano Arturo el mayor y el heredero al trono, lo cual le permitía a Enrique no tener gran responsabilidad y ser un príncipe despreocupado que en su juventud tenía un aspecto atlético, bien formado y bien parecido. Pero su vida cambió cuando en 1502 su hermano mayor fallece, lo que lo convertía en el príncipe de Gales y el heredero al trono. Y de un día para otro, aparte le asignaron esposa, nada menos que la viuda de su hermano. Había que casar a Enrique con Catalina, además de que las alianzas con España eran convenientes. Ya para 1509 fallecía Enrique VII y la corona pasó pacíficamente a la cabeza de Enrique VIII. Y con solo 18 años tras su coronación en 1509, si los antiguos ministros de su padre pensaban que podrían manipular al joven soberano, estaban muy equivocados, ya que uno de los primeros actos del soberano fue ordenar el arresto y la ejecución de Sir Richard Epsom y Edmund Dudley, acusados de traición por malversación de fondos de la corona para Enrique. Y este método de deshacerse de rivales se convirtió en una obscura pero efectiva costumbre durante su reinado. Los primeros años de su reinado fueron felices y la alianza con España le reportaba beneficios e incluso obtuvo algunas victorias militares contra Francia, aunque se sabe que Enrique VIII no fue un gran militar, pero amaba todo lo relacionado con la guerra y le gustaba pensar que era un gran general, aunque se sabe que en ese terreno no sobresalía. Durante este periodo alcanzó gran prestigio internacional, derrotó y terminó con la vida de su cuñado, el rey escocés Jacobo IV. Y en una época en que Europa comenzaba a agitarse por las ideas de la Reforma, el Papa León X lo declaró defensor de la fe. Y es importante repetir que en esta época, mientras no hubiera un heredero, la dinastía no quedaría consolidada. Es por eso que en 1527, tras 18 años de matrimonio, la pareja real de Enrique y Catalina de Aragón, tras 6 embarazos en los que los bebés apenas sobrevivían unos días, solo una niña sobrevive en la infancia. Es por eso que la casa Tudor estaba lejos de consolidarse. Y no es que existiera la ley por la que esta niña de nombre María no pudiera asumir el trono.
No, no era nada de eso. Más bien, para Enrique, simple y sencillamente una mujer no tenía las cualidades de un hombre para gobernar y pensaba que una mujer sería presa fácil de un mundo de hombres, de ambiciosos nobles, o que el reino caería víctima en un mal matrimonio de su hija con un príncipe extranjero. Es por eso que necesitaba un varón, y qué mejor que varios niños varones para asegurar la dinastía. Y si Catalina no podía proporcionárselos, él tendría que encontrar a una esposa que sí pudiera. Enrique VIII ha pasado a la historia como un tirano con un apetito insaciable. Y de hecho Enrique sentía una gran debilidad por las mujeres que le encantaban. Y no solo era el rey, sino también era bien parecido y también sabía cómo tratar a las mujeres. Pero entonces, ¿qué complicaría tanto las cosas en el caso de Enrique VIII? Bueno, primero, para 1527, Enrique toma la decisión de separarse de Catalina, a la que culpaba por la falta de herederos, pues entre sus amantes, Enrique ya había tenido un bastardo varón. Entonces aquí es cuando encomienda a su canciller la tarea de conseguir la anulación de su matrimonio en Roma, pero el Vaticano le daba largas al asunto y Enrique pues perdía la paciencia. El Vaticano tenía sus razones para no conceder la anulación. Una de ellas, y la de más peso, era que Catalina era la tía del hombre más poderoso del mundo, el emperador Carlos V, y máximo velador de la iglesia. En realidad, como se ve, es que el Vaticano estaba atado de manos para anular un matrimonio. Era fácil, pero enfrentarse al emperador en ese tiempo era impensable. Para 1533, Enrique estaba cansado de esperar y comprendió que la anulación jamás llegaría. Las cosas se precipitaron ese año cuando se enteró de que su amante en turno, Ana Bolena, estaba embarazada. Este hecho fue el que desencadenó todo lo demás. Enrique VIII no se divorciaba de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena porque estaba perdidamente enamorado de ella. Bueno, sí lo estaba, pero en realidad se divorció para tener hijos varones legítimos que aseguraban la continuidad de la dinastía. Es por eso que si Enrique quería que el bebé que esperaba de Ana Bolena tuviera derecho legítimo al trono, tenía que casarse con ella. Esta es la razón por la que Enrique decidió desconocer al Papa y separarse de Roma. El recurso que utilizó para poder anular el matrimonio con Catalina fue decir que durante el matrimonio de Catalina con su hermano Arturo se había consumado su matrimonio, lo que invalidaba el suyo, y logrando esto con el apoyo del Parlamento, Enrique VIII se casó con Ana Bolena. Y al año siguiente los dignatarios del reino y el Parlamento declararon que María era hija ilegítima e incapaz para asumir el trono. Una cosa era desconocer la autoridad y otra muy distinta era crear una iglesia de la nada, tras desconocer al Papa. Pero Enrique VIII, por el acta de supremacía, se declaró cabeza de la Iglesia de Inglaterra. ¿Y qué implicaba esto? Por el momento que la nueva iglesia ya no debía obedecer las directrices de Roma. El rey inglés sería el encargado de nombrar por ahora en adelante a los obispos, y ya no se debía hacer llegar el dinero correspondiente que año con año todas las iglesias estaban obligadas a enviar al Vaticano. Pero eso era todo. El rito y el dogma no cambiarían. Pero el Vaticano decidió excomulgar al defensor de la fe, título que a estas alturas parecía una broma. Se podría decir que la nueva iglesia iniciada por Enrique VIII quedaría a medio camino entre Roma y las doctrinas de Lutero.
El reino de Inglaterra no era rico al lado del de España, Francia y el Imperio Alemán. Digamos que el reino de Enrique era el patito feo en el concierto político europeo. Pero Enrique vio en esta separación de Roma una ventaja. Si él era la nueva cabeza de la Iglesia de Inglaterra, entonces podía disponer de sus riquezas. Una de las siguientes víctimas de la reforma de Enrique VIII fue Tomás Moro, gran teólogo y humanista y una de las mentes más brillantes de su época. Moro gozaba de gran prestigio en Inglaterra. Fue de hecho el autor intelectual del escrito que le valió al rey el título de defensor de la fe. Condenó abiertamente las reformas de Lutero porque las consideraba demasiado radicales y con su libro Utopía aumentó su prestigio. Enrique lo hizo canciller en 1529, pero cuando el rey decidió divorciarse y separarse de Roma, Tomás Moro se retiró prudentemente del cargo. Nunca aceptó el acta de supremacía ni el segundo matrimonio de Enrique, pero tampoco lo criticó públicamente. Pero para Enrique VIII el silencio de un personaje de tal prestigio se sentía como una bofetada y una desaprobación a sus decisiones. Es por eso que Enrique VIII, a pesar del aprecio y admiración que sentía por él, ordenó su ejecución por alta traición y en 1535 fue decapitado, aunque 4 siglos después fue convertido en santo de la Iglesia Católica. El segundo matrimonio de Enrique VIII había concebido una niña llamada Isabel. Ahora tenía otra vez como heredera a una mujer, aunque era necesario darle tiempo al tiempo y por el momento el rey aún permanecía profundamente enamorado de su esposa Ana Bolena. Al parecer, Ana no era una belleza clásica de aquella época. Su piel no era de gran blancura como se aprecia en algunas pinturas y su pelo era más bien oscuro, igual que sus ojos. Era inteligente, culta, buena conversadora y excelente bailarina. Ana fue una entusiasta impulsora de las reformas de su esposo. No se le escapaba que gracias a esas reformas ella se encontraba en su puesto de reina. Los años pasaron y la reina no tenía herederos, aunque tuvo 2 embarazos. Estos pues no se lograron y es así como Ana perdía rápidamente el favor del rey. Para Enrique VIII la única salida era otro divorcio, pero ahora ¿con qué excusa? Las acusaciones que lanzó Enrique VIII eran ridículas, porque Ana fue acusada de adulterio, hechicería, incesto y alta traición al rey. Se decía que la reina había mantenido relaciones con su propio hermano Jorge, quien también fue juzgado y condenado a deceso, y de la primera acusación solo se extiende la confesión bajo tortura de un tal Mark. Otros 3 personajes también fueron acusados de ser amantes de la reina, aunque siempre negaron su culpabilidad. Pero la realidad es que la causa de su fallecimiento no fue otra que su incapacidad de procrear más hijos, que en aquel entonces era su principal tarea como reina. Ana Bolena fue encerrada en la Torre de Londres y decapitada en mayo de 1536. Su hija Isabel fue declarada bastarda y apartada de la sucesión al trono. Al parecer se cuenta que el verdugo, apiadándose de la reina, cuando ésta se inclinó para ser ajusticiada, mandó pedir su espada para hacer pensar a Ana que no la tenía a la mano y que le quedaban algunos instantes. Entonces ella falleció sin esperar el zarpazo que de un solo golpe terminó con su vida. Su año de fallecimiento es un poco incierto debido a la falta de documentos,
pero pudo haber tenido aproximadamente 30 años. Su gran rival Catalina había fallecido en enero de ese año, contando con 50 años. Dos reinas, las dos difuntas, y dos hijas, ambas declaradas ilegítimas. Enrique contaba con 47 años y debía comenzar de nuevo. Pero antes de la caída de Ana Bolena, Enrique ya se había fijado en una de sus damas de compañía llamada Jane Seymour. Incluso se dice que ya había comenzado un romance antes de la desaparición de Ana. Como sea, Enrique decidió hacerla su esposa y fue probablemente la que más quiso o simplemente de la que no tuvo tiempo de hartarse. Era una mujer recatada y guapa, pero lo mejor es que cuando iniciaba el año de 1537 estaba embarazada y para octubre daba luz a un varón al que se le dio el nombre de Eduardo, y 12 días después de su nacimiento la reina falleció de fiebre a los 29 años. Y aunque Enrique ya tenía a su anhelado heredero, no se hacía muchas ilusiones, ya que el pequeño Eduardo era de una salud bastante frágil y la dinastía estaba en riesgo. Entonces se reinició la búsqueda para la consolidación de la dinastía a través de una nueva esposa. Para 1539 la expedición celestina había encontrado a la candidata ideal, Ana de Cleves, hija del duque alemán Juan III, un líder protestante cuya alianza sería beneficiosa para Inglaterra. Se cerraron las negociaciones y Ana viajó a Inglaterra, donde el impaciente novio no pudo ocultar su decepción al ver a su futura esposa. Ana era muy alta y corpulenta, tenía la cara marcada por la viruela y encima no hablaba inglés, pero Enrique se casó con ella en 1540, aunque este no se sintió animado para consumar el matrimonio. Y así los meses pasaban y Ana se hacía cada vez menos agradable a los ojos del soberano. Para él era muy fea, también aburrida, y tras 6 meses dándole la vuelta a su esposa, Enrique VIII llegó a un acuerdo con ella y el matrimonio fue anulado. Pero Ana fue bien compensada con una pensión y algunas propiedades, dándole además el título de querida hermana del rey. El sueño de una serie de herederos que aseguraran la dinastía se había convertido en una verdadera pesadilla. Enrique, de 51 años, estaba cansado y los diferentes padecimientos como la gota y la herida en su pierna lo habían prácticamente inmovilizado. Esto lo llevó a tener una obesidad mórbida que afectaba aún más su salud. Pero más adelante, una dama de compañía de Ana de Cleves y prima de Ana Bolena llamó su atención. Se llamaba Catalina Howard, una hermosa niña, porque era una niña de 17 años, alegre y muy joven, que le devolvió la alegría al rey. Enrique VIII volvió a contraer matrimonio. Esta vez el rey había rejuvenecido con su nueva conquista y, enamorado, llenaba de regalos y atenciones a la joven Catalina, mientras esta aparentaba estar feliz, pero en realidad las cosas eran otras. La reina comenzó a buscar satisfacción en hombres más jóvenes, y es que sus deberes maritales debieron de haber sido un verdadero infierno para ella. El solo estar cerca de un hombre mucho mayor debió de haber sido demasiado. Ni el título de reina ni las joyas que recibía eran suficientes. Se sabe que Catalina había ocultado bien su pasado y, ya siendo reina, tomó como amante a un cortesano llamado Tomás. El rey la amaba y la consideraba una niña linda e inocente, pero resultó que sus antiguos amores no fueron tan discretos, y además hubo muchos testigos de ello. Ante la amenaza de ser delatada, Catalina empleó a varios de ellos. Sin embargo, las demandas de sus dos
ex amantes fueron demasiadas y al ya no ser cumplidas, estos esparcieron los rumores del pasado de la reina que pronto llegaron a oídos del rey. Enrique se rehusó a creer que su tierna esposa tuviera un pasado de ese calibre y que encima tuviera un amante en turno. Una niña no podía haberle engañado así, pero por si las dudas empezó a vigilarla, entonces su romance salió a la luz. Examantes, cómplices, el amante en turno y la reina terminaron en la Torre de Londres para ser ejecutados. Una niña con 20 años para ese entonces debe de haber estado aterrorizada ante lo que le esperaba. En febrero de 1542, Catalina Howard fue decapitada. Enrique VIII, desencantado y amargado, por fin se fue rindiendo poco a poco a la realidad. Su deseo de crear una dinastía segura dependía ahora de sus dos hijas ilegítimas y de un niño enfermizo. Y encima de esto, sus reformas religiosas habían dividido al reino, se había hecho de poderosos enemigos y Enrique estaba en la ruina física. Pero aún así, Enrique realizó su sexto matrimonio. Catalina Parr, una mujer de 31 años, viuda 2 veces, pero sin hijos. Pero no creemos que el rey la haya elegido para ser un heredero, sino que estaba buscando una mujer para pasar sus últimos días, una compañera en quien confiar y apoyarse. Y todo eso lo encontró en Catalina, quien se convirtió en su confidente y en quien confió al grado de dejarla como regente del reino en algunas ocasiones. La reina era inteligente, sabía cómo manejarse en la corte y supo devolverle a Enrique algo parecido a un hogar y lograr la reconciliación con sus dos hijas. Pero temiendo por la continuidad de la dinastía, Enrique decidió reponer a sus dos hijas en la línea de sucesión y se ocupó de preparar al futuro Eduardo VII para gobernar, aunque la precaria salud de este último hacía necesario contar más con María e Isabel. La Inglaterra que dejaba atrás Enrique VII era un país sin unidad religiosa, mal parado en el concierto internacional de las naciones y con una situación dinástica endeble y complicada. Aunque también quiero mencionar que dejaba sin saberlo a una inteligente y determinada heredera, Isabel, que sería la encargada de consolidar su obra y enmendar sus fallas, y sería la que terminaría con la dinastía Tudor. El rey falleció el 28 de enero de 1547 a los 55 años. Fue enterrado al lado de su amada esposa Jane Seymour en la capilla de San Carlos. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Cuéntame qué te pareció y si crees que Enrique era un villano, que a mi punto de vista sí, o una víctima de las circunstancias de su época. No te pierdas tampoco los siguientes videos de esta serie de historias de miedo. Y no olvides suscribirte y regalarme un me gusta, te lo agradeceré muchísimo. Me despido y te deseo un excelente día. Bye.